Hoy en Let's Go tenemos la suerte de poder tocar varias aristas de lo que viene siendo el tema de la diversidad, ¿no? Hablar de diversidad sin integración no tendría sentido. Por eso, hoy hemos querido hablar con diferentes colectivos y asociaciones que trabajan de forma muy dura y sobre todo de forma muy profesional en pro de todas estas necesidades que tenemos todas las personas y sobre todo muchísimos jóvenes. Muchísimas gracias a Sergio Siberio por acompañarnos de la Asociación Diversa. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este interesantísimo programa donde podemos tener voz los colectivos LGTBI y en este caso pues Diversas, que es una asociación del norte de Tenerife. Un placer estar aquí hoy. Bueno, te has presentado tú perfectamente bien, pero ahora nos toca hablar acerca del trabajo que desarrollan, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Hablar acerca de todas esas personas que están involucradas y que están luchando por, como tú bien decías, pues estos intereses, estos derechos que tienen todos los colectivos de a ver si lo digo bien, LGTBIQ+, ¿correcto? Y bueno, que nos cuentes un poquito qué es lo que vienen haciendo día tras día. Bien, pues Diversas es una asociación LGBTI del norte de Tenerife que nace hace apenas 5 añitos con la intención de luchar por los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer, en fin, toda una amalgama de personas que por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género, por sus características sexuales, son diversas y requieren de una protección especial, de una visibilidad específica, máxime cuando hablamos de entornos rurales o entornos que no son las áreas metropolitanas de las islas capitalinas. En el caso de Diversas, nacemos en el norte de la isla y nuestra sede está en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, pero trabajamos desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte con el objetivo fundamental de lograr visibilidad y especialmente derechos, amplificar de alguna manera la voz de personas que normalmente no la tienen a través de una entidad que se declara abiertamente de carácter feminista, laico y sin adscripción a partido político alguno. En estos 5 años hemos ejecutado una gran cantidad de proyectos sociales apoyando y respaldando los derechos del colectivo, además de una intensa actividad política, que no partidista, política en el sentido de reivindicar derechos, porque creemos que es lo más importante para conquistar la igualdad real. Oye, qué bien explicado y qué claro ha quedado. A mí me gustaría, ya después de saber exactamente en qué trabaja Diversas, conocer un poquito las personas que están tanto trabajando para ayudar a conseguir esos derechos, pero también las personas que recurren a ustedes para también pues, conseguir un apoyo, conseguir un soporte y sentirse, pues en definitiva, más aceptados, más integrados. Es maravilloso, primero, que pongas el foco en las personas, porque creo que es lo que verdaderamente tiene el sentido de lo que hacemos en Diversas. No solo las personas que desde un punto de vista activista, como nosotras defendemos que no hacemos voluntariado, que hacemos activismo, en tanto que es una acción política muy profunda que vivimos en nuestro interior más personal, porque creemos que lo personal efectivamente es político, que nuestra realidad, que nuestra orientación, que nuestra identidad es una cuestión que debemos reivindicar mucho más allá de vivenciarla en nuestro día a día. Y contamos con un equipo activista maravilloso que no es demasiado numeroso, y esto creo que hay que destacarlo en el sentido de que no hace falta ser mucha gente para hacer una gran cantidad de acciones en el territorio. Y luego, claro, aparte de todas esas personas activistas que además no importa la orientación sexual o la identidad de género a la hora de pertenecer a Diversas, no vamos a pedirle el carnet de su orientación o de su identidad a nadie, que se puede ser heterosexual y formar parte de un colectivo que defiende los derechos sexuales, los derechos del colectivo LGTBI como derechos humanos que son. Y por otro lado, un equipo técnico multidisciplinar con una trabajadora social, un psicólogo y un médico que trabajan en la entidad en sus diferentes proyectos y que dotan de estructura técnica profesional a los servicios que tenemos, un servicio de acompañamiento psicológico, uno de intervención social, otro de pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, así como de atención integral a la salud sexual, un proyecto educativo, y además las personas que se acercan a Diversas en esos diferentes proyectos, algunos de atención social directa y otras de intervención directa, en este caso a través de las aulas de los centros educativos, requieren muchas veces respuestas, no solo las personas LGTBI, sino también en muchos casos las familias, en las que tenemos que poner el foco y en fin, poner el foco en las personas que siempre de una forma clara decimos que solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que todas y cada una de nosotras por algún motivo somos diversas. Eso estaba pensando yo, porque a lo largo del programa de hoy hemos tenido la suerte, la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes que de alguna forma u otra, en algún momento, no se han sentido parte del status quo, como quien dice, ¿no? Entonces es muy interesante. Por ejemplo, hace un momento estuvimos hablando con varios jóvenes con diversidad funcional que se han podido ir integrando pues, a puestos laborales que bueno, pues tienen, digamos, un valor
añadido extra, porque bueno, tiene una dificultad, sobre todo ya no solamente de que alguien decida, un empresario, contratarles, sino que después su círculo, el de compañeros, también los acepten de una forma real, que se sientan ellos integrados, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál crees que es el problema al que se enfrentan las personas que bueno, forman parte de este colectivo a la hora, por ejemplo, de entrar a un puesto de trabajo, o quizás simplemente desenvolverse en su medio, ya sea en el instituto, en el colegio, en un trabajo, o yendo a la compra, por ejemplo. Hay una cuestión clara y es una premisa de la que debemos partir cada vez que hablamos de las personas del colectivo LGTBI, y seguro que de muchas otras realidades oprimidas como las que acabas de comentar, sí, de las personas con discapacidad y o diversidad funcional. Yo siempre hablo de un contexto claro, a pesar de que hayamos avanzado en derecho, de que pues tengamos derecho al matrimonio igualitario, a la adopción, exacto, entre personas del mismo sexo, de que se haya avanzado mucho en la comprensión y aceptación de la orientación sexual o de identidad de género diversa. Creemos que siguen las personas LGTBI, seguimos estando en una situación de vulnerabilidad social que los poderes públicos tienen el deber de resolver desde el punto de vista educativo, con datos alarmantes en el ámbito del acoso escolar, un riesgo de suicidio que supera el 43% en el caso de las personas LGB, pero que va mucho más allá en el caso de las personas trans, en el ámbito sanitario, donde se nos estigmatiza constantemente, en el caso de las personas trans, además, se patologiza sus identidades, en el ámbito de la salud sexual también tenemos todavía muchos estigmas en relación con el VIH, por ejemplo, y muchas personas LGTBI también viven con el VIH y también personas no LGTBI, pero que a lo largo de su vida han sentido ese estigma social de alguna manera asociado a poder tener una infección de transmisión sexual. En el ámbito laboral que comentabas, la tasa de paro de las personas trans, de desempleo, es de más de un 85%, dificultades gravísimas de inserción laboral y además de todo ello, una cuestión clara, y es que los entornos de trabajo, los centros de trabajo siguen siendo entornos hostiles para las personas LGTBI, en el sentido de que no podemos expresarnos libremente como personas lesbianas, gays, trans o bisexuales, porque ello supone muchas veces represalia, no tanto de tipo sancionador o disciplinario, sino desde un punto de vista de la mirada, del dedo opresor, de la falta de normalización de estas realidades. Y en general, desde un punto de vista social, no es de extrañar la elevada cantidad de delitos de odio que sufren las personas, que sufrimos las personas LGBTI, datos alarmantes que pone sobre la mesa el Ministerio del Interior, que tenemos que ser aún testigos o víctimas de agresiones, amenazas, insultos en pleno siglo XXI, en 2021. Tal vez algunas personas se sorprenderán y dirán, pero esto sigue pasando, no estamos ya en un contexto de igualdad donde no. Y además de todas estas cuestiones que se ven de manera transversal en diferentes ámbitos de la vida de las personas LGBTI, esto tiene también un eje de interseccionalidad y se sufre de manera diferente en función de las realidades, sí, que vivimos. Las personas jóvenes no viven lo mismo que las personas mayores, las mujeres no viven lo mismo que los hombres, las personas no binarias, y luego por otro lado las personas con discapacidad y o diversidad funcional que también pueden ser LGBTI, en fin, una amalgama de cuestiones que todavía nos ponen en el foco de una vulnerabilidad que tenemos que tratar de resolver y para el que nadie sobra. Quiero decir, todas las personas, no solo los poderes públicos y las instituciones, somos corresponsables a la hora de evitar la LGBTI-fobia, sino que debe ser un trabajo transversal desde lo más personal a lo más político e institucional. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Sergio. Hemos hecho un planteamiento creo que bastante amplio, en poco tiempo, eso sí, reducido, de cuál es la problemática que se está viviendo, ¿no? que se está padeciendo. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer a nivel personal? Porque, hombre, sabemos lo que se puede hacer a nivel institucional. Ojalá se pudieran llevar a cabo todas esas medidas de una forma rápida, directa, efectiva, que es lo que deseamos, ¿no? Para que seamos realmente todos iguales, que es el deber ser. Pero ya que estamos, y como personas individuales, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, Estefanía Lima, para contribuir e integrar de una forma más real a todos los colectivos? Pues Estefanía, la respuesta de la solución casi siempre pasa por lo mismo: educación, educación, educación y educación. Creemos que es clave reeducarnos, y esto lleva por nombre además el título de un proyecto que estamos ejecutando en los centros educativos ahora de todo el norte de la isla y que cuenta con la financiación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y que para nosotras es clave. Tenemos que reeducarnos, darnos la oportunidad de aprender y entender otras realidades, no de tolerar, porque cuando hablamos de tolerancia nos ponemos en una posición superior y creemos que es algo negativo lo que debemos aceptar. Hablamos de respeto, no de tolerancia. Desde un punto de vista personal, uno puede pensar que nunca ha tenido actitudes LGTBI-fóbicas, pero todas y cada una de nosotras las hemos tenido. LGTBI-fóbicas, machistas, racistas, en contra de las personas con discapacidad y o diversidad funcional, capacitistas, xenófobas, en fin.
un conjunto de cuestiones que hace que nos tengamos que centrar en una cuestión que es clave, y es, independientemente de la orientación sexual de las personas que tenemos delante, no vamos a presumir nunca la heterosexualidad de nadie, ni siquiera de las personas más jóvenes, ni de la infancia, ni de la adolescencia, tampoco su identidad de género. Y sobre todo, lo que al final lleva, especialmente cuando una persona no es LGTBI, lo que sobre todo decimos, una persona que no es LGTBI, pero que tampoco ejerce activamente la LGTBI-fobia, es que normalmente hay un silencio que te hace cómplice de todo un conjunto de opresiones hacia el colectivo. Cuando escuchas un insulto que es deliberadamente LGTBI-fóbico y o lo ríes o miras hacia otro lado porque, bueno, eso no tiene que ver conmigo, claro que sí, que tiene que ver contigo, porque tiene que ver con todas, porque tiene que ver con cómo construimos una sociedad plural, libre, democrática, abierta a todas las formas. Y, evidentemente, aun a riesgo de que te asocien al colectivo LGTBI, lo que no podemos es hacer la callada por respuesta. Tenemos que responder, tenemos que, de alguna manera, hablar de respeto y de derechos humanos, y sobre todo tenemos que frenar cualquier tipo de actitud de odio por LGTBI-fobia y por todos estos motivos, y al final esto está en cada uno. O sea, luego podemos reivindicar todo un apartado institucional, como tú decías, sí, legislaciones que nos protejan, la ley LGTBI estatal, la ley trans estatal, importantísimas, la ley trans e intersex en Canarias, que es muy importante y que estamos a punto de aprobar. Todas estas cuestiones pueden ser clave. Y podemos ir avanzando en derechos desde un punto de vista legislativo, pero si no hay un cambio social, si las personas no se conciencian de que las personas LGTBI no son seres extraños que vagan por el mundo, como decía Pedro Cerolo, sino que son sus hermanas, sus amigas, sus colegas, la gente con la que pasa tiempo, y que todos en nuestro alrededor tenemos personas LGTBI, ahí daremos el auténtico cambio que nos hará llegar a ser libres e iguales en dignidad y derechos. Oye, pues con este mensaje me gustaría darte las gracias de verdad por compartir este ratito con nosotros, por hacernos hueco, porque sé que están trabajando muy, muy fuerte, muy duro en el norte de la isla, pero este mensaje está llegando, yo creo que a toda Canarias, y te lo agradezco especialmente que te hayas podido pasar por aquí para dejárnoslo. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Estefanía, y sobre todo pues por brindar el altavoz de este espacio para la diversidad LGBTI en todas sus formas. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar hablando acerca de diversidad, sobre integración y sobre lo importante que es que saquemos estos temas al altavoz, como bien decía Sergio, porque es vital para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria y en definitiva pues sea mejor.